Muy bien, y como le hemos anticipado al comienzo de esta edición de Telediario Federal Modo Tarde, vamos a enfocarnos en la situación del transporte en nuestro país y de los subsidios, ¿no? A lo largo de todo el territorio nacional, lo decíamos, un federalismo que continúa pendiente, una asimetría histórica realmente en la Argentina. Vamos a estar en contacto lo vamos a saludar al licenciado Alejandro Pegoraro desde Politicón Chaco. Le damos la bienvenida en esta tarde. Han estado realizando un importante estudio, investigación que da cuentas de datos concretos acerca de esto que estamos comentando. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, un gusto recibirte nuevamente por aquí para poner sobre la mesa, bueno, esto que decíamos que es una asimetría histórica, ¿no? Una deuda pendiente de federalismo de tanto tiempo. Contanos, Alejandro, cómo llegaron justamente, cómo se realizó este estudio, esta investigación y cuáles fueron los datos más relevantes, ¿no?, que han recogido. Sí, en relación A ver, Alejandro, no te escuchamos bien. No sé si nos escuchás bien. Quizás, bueno, hemos tenido un problemita en la comunicación. Vamos a restablecer el contacto con Alejandro para continuar, bueno, desarrollando este estudio que se ha realizado desde Politicón Chaco. ¿Nos escuchás bien ahora? A ver, nosotros no te escuchamos. No te escuchamos a vos. A ver, vamos a retirarte si podés el auricular. Y vemos si podemos hacer la comunicación. A ver, Ale. Hola, ¿se me escucha? Perfecto, sí, ahora sí. Muy bien, bueno, Perfecto. Contanos entonces, bueno, de qué manera se realizó este estudio y a qué datos relevantes han arribado. Bueno, en función de lo que había ocurrido hace 2 semanas aproximadamente en la reunión del Consejo Regional del Norte Grande, que componen los 10 gobernadores de las provincias del norte, ahí se había tocado justamente como tema principal la cuestión de la asimetría en los subsidios y por supuesto el impacto que esto tenía, sobre todo en el valor final del boleto que los ciudadanos tienen que afrontar para el transporte público. Así que justamente a partir del debate que se armó en ese marco decidimos hacer este estudio para verificar a ver de qué manera y cuán profundo eran las asimetrías que estaban de alguna manera denunciándolo o aclarando los gobernadores. Y bueno, nos encontramos con datos realmente concretos, ¿no? Para poner una idea, en el 2021, en todo el año, el Estado Nacional asignó subsidios al transporte público de pasajeros por 123.000 millones de pesos. De ese total, 96.000 millones solamente fueron para el AMBA, ¿no? Es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos que conforman, los 24 partidos que conforman el conurbano bonaerense. Mientras que el resto, un poquito más de 28.000 millones, se quedó para el resto de las provincias argentinas. Entonces, el casi 78% del total de los subsidios fue a parar al AMBA y es justamente esto que denunciaban los gobernadores, porque naturalmente lo que le queda para el reparto a las provincias realmente es muy poco, ¿no? Y uno puede pensar que, bueno, quizás a nivel poblacional, por ejemplo, el AMBA tiene naturalmente una concentración de gente muy importante, más que muchas provincias. Sin embargo, también medimos esto ajustado por población, ¿no? Es decir, cuando uno toma el total de los subsidios y lo calcula per cápita, como se dice, no por habitante, también la diferencia era abrumadora. El gobierno nacional destinó cerca de 6.000 pesos aproximadamente por cada pasajero, o mejor dicho, por cada persona en el AMBA, mientras que en el resto de las provincias quedó muy relevante. Ale, ¿qué es lo que argumenta, que justifica, qué argumento legal, qué instrumento legal justifica esta distribución tan desigual? Bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado está lo normativo, que es quizás lo más confuso al día de hoy, porque recordemos que muchos de los servicios de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma, estaban anteriormente regidos bajo órbita del Gobierno Nacional, porque antes de que sea autónoma justamente, y después el proceso de transferencia de los servicios a la Ciudad Autónoma, al gobierno local, se hizo de manera paulatina y se hizo en ocasiones de manera bastante incierta o con muchos errores en el medio. Eso por un lado. Si bien existe una ley que transfiere el servicio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Constitución Nacional toda transferencia de servicios tiene que ser acompañado por los recursos correspondientes.
Entonces ahí hubo una especie de bache que quedó básicamente como resultado en la no aplicación de esa ley. Entonces, primer falla está en lo normativo. En segundo lugar, naturalmente, la mayor parte de los servicios que brinda que se brinda, mejor dicho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del conurbano tienen un correlato en financiamiento nacional por la cantidad de gente que se mueve en un espacio físico que es pequeño, por llamarlo de alguna manera relativamente pequeño, y que se mueve naturalmente gran parte o una buena parte de la población del país, y que tiene en el caso por ejemplo de transporte, tiene una demanda naturalmente muy importante, porque no solamente hay más gente que usa este tipo de transporte, sino que también hay muchas opciones para moverse. Entonces el Estado Nacional financiaba en parte eso. El problema es que en el medio hubo tantos desencuentros y hubo tantas, de alguna manera, irregularidades en el sentido del traspaso del servicio y no, financiamiento y no, que finalmente era casi una práctica común que el Estado Nacional financie gran parte de esto. Y eso quedó atrasado con el tiempo y justamente hace que hoy el Estado Nacional financie la mayor parte de lo que corresponde justamente a mantener el servicio de transporte en esta región, pero mientras tanto las provincias tienen cada uno su régimen propio establecido por el gobierno provincial, y hace que justamente en la pelea por los subsidios reciban menos y tengan que afrontar, como te decía antes, boletos más caros. ¿Y qué se puede hacer al respecto para que esta situación se solucione, o al menos empezar a buscar la solución de una vez por todas? Bueno, la primera respuesta que se dio a partir de, justamente volvemos a reiterar esto de esta demanda de los gobernadores del Norte Grande, como primera respuesta fue un incremento en los subsidios a esas provincias en particular. Se decidió que para el año, o mejor dicho, se anunció por parte del Gobierno Nacional para todo el año 2022 un incremento de casi 72% en los subsidios a las 10 provincias del Norte Grande. Y por otro lado, la discusión justamente la que se está dando ahora, con varios encuentros, ya van 2, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en donde de alguna manera la solución es o incrementar notablemente la bolsa de recursos que se destinan a las provincias, manteniendo congelado el fondo de alguna manera que mantiene la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano, o bien avanzar de una manera bastante brusca en el sentido de la velocidad de la aplicación, en que la Ciudad de Buenos Aires empiece a financiar sus propias líneas, que son 32 líneas que recorren el ejido territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lo hacen otras provincias con sus líneas, ¿no? Entonces la solución hoy todavía está en debate. Hay quienes apelan a una mayor presencia del Estado financiando más a las provincias, pero sin desfinanciar al AMBA. Hay otra línea que pretende desfinanciar al AMBA para que se hagan cargo los gobiernos locales eventualmente, y la disputa está abierta. Lo cierto es que cualquier decisión que se tome debiera ser pensada en pos de no afectar quizás al usuario, por ejemplo, claro, al pasajero, sí, barato, que está bien, pero también tampoco perjudicar a los usuarios del interior, que están pagando un boleto altísimo, naturalmente, por efecto de esta cuestión. Sí, se ahí mezclan cuestiones políticas que realmente desvían la atención, porque están esas chicanas políticas que lejos están de enfocarse en la realidad de un ciudadano, de un pasajero, de un trabajador que paga cuántas veces más su boleto si viaja en el norte que un ciudadano en Buenos Aires. Sí, esto iba a decir, a ver, no, por ahí no conviene esta cuestión de mantener congelado el precio económico que pagan en Buenos Aires y ajustar al interior. Si ajustamos todo y tenemos un boleto regular. Sí, el problema ahí ya pasaría un boleto único de alguna manera, por llamarlo de un modo o medianamente parecido. Sí, o lo más regular posible. Sí, eso en verdad, ahí hay una cuestión que también está vinculada a los niveles salariales, por ejemplo, por regiones. Hoy una persona, por ejemplo, que paga 60 pesos el boleto de colectivo en Corrientes, es realmente muy caro para el usuario. ¿Por qué? Porque en Corrientes, como en prácticamente todo el norte, particularmente el NEA, están los salarios más bajos de todo el país. Ahora, 60 pesos de boleto, supongamos, para una persona que vive en Comodoro Rivadavia, no le significa tanto, porque los salarios promedio son más altos y por ende el nivel de vida también es más alto. Entonces,
Lo que acá debería buscarse es adecuar el boleto, el valor del boleto en base a las realidades regionales. Claro. Obviamente que un porteño que paga 18 pesos un boleto de transporte es realmente prácticamente un regalo, porque aparte estamos hablando de una zona, de una ciudad particular o una región como el AMBA, en donde los salarios son nominalmente más altos, por ejemplo, que en el norte, que en parte del centro, que en parte de Cuyo. Entonces, lo que se busca es avanzar hacia una especie de regularidad en el boleto, pero teniendo en cuenta las realidades regionales, porque si no siempre alguien va a estar afectado. Entonces, a partir de los incrementos de subsidio, por ejemplo, que es una de las líneas de opción que existen, a las provincias donde tiene hoy el boleto más caro y que impacta ese valor de lleno en la realidad, en el bolsillo de los consumidores, bueno, es una línea que está abierta. Y además otra cuestión que tampoco es menor, que es la frecuencia del uso. Vos, por ejemplo, pensás que acá en Resistencia, por ejemplo, acá no existe el horario de corrido para un trabajador. Entra a las 8, horario comercial, por ejemplo, entra a las 8 de la mañana, se va a las 12, vuelve a entrar a las 4 y se va a las 8 de la noche. No son dos colectivos, son 4. Claro. Tenés 4. Tenés 4, entonces por supuesto que también te impacta eso, y quizás, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, más allá de los casos puntuales que quizás se mueven durante el horario laboral, pero supongamos un empleado de comercio que entra a una hora y se va a la otra, tiene 2 boletos que pagar, eventualmente, más allá de que alguno pueda hacer una combinación y lo que fuese, ¿no? Pero tiene 2 viajes por cubrir, no 4 como tenemos en el norte, por ejemplo. Claro. Alejandro, en este sentido, entonces, podemos definir al norte grande como el más afectado por esta situación tan asimétrica. ¿Qué sucede también en el resto de las provincias? Bueno, en verdad el conjunto de las 23 provincias argentinas, incluyendo Buenos Aires, pero sin lo que corresponde al AMBA, la realidad es que están todas afectadas de alguna manera. Se profundiza mucho más en el norte por la cuestión que te comentaba de que los salarios promedios son más bajos que el resto del país, pero todas tienen su dificultad. El Norte Grande lo que tuvo de alguna manera hoy fue el hito político, la victoria política de poner sobre la mesa el debate a partir de la reunión que hubo de gobernadores, y de hecho, más allá de lo que es la gestión de gobierno que tiene que solucionar esto, también esa reunión del Norte Grande trajo las propias rigideces políticas que, por ejemplo, ¿no? Gerardo Morales se pone en la vereda opuesta a Larreta, siendo que son socios políticos. Sin embargo, en esto marcaron diferencia. Entonces me parece que en todos lados el problema es el mismo, en algunos se siente de una manera mucho más profunda que en otros, pero la realidad es que basándonos en el otorgamiento de subsidios y quedándonos en ese punto particular, se requiere necesariamente una enorme revisión porque las brechas son muy importantes, y no solamente entre el AMBA y las provincias, sino que entre provincias las brechas existen, son obviamente más chiquitas que con el AMBA, pero existen de cualquier manera, ¿no? Por ejemplo, una provincia como hoy Misiones recibió prácticamente 30% más de subsidio que Chaco, siendo 2 provincias que tienen una situación social muy parecida, costumbres de uso de transporte público muy parecidas y prácticamente una población muy similar. Entonces también hay que adecuar esa cuestión, pero me parece que acá justamente el centro de atención tiene que estar puesto en las realidades regionales, en las realidades provinciales y también del papel de los gobiernos provinciales en el otorgamiento de subsidios, porque por ejemplo, tomando el mismo ejemplo, por ejemplo de Chaco, el gobierno provincial destina una enorme masa de recursos provinciales a mantener un boleto medianamente bajo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Formosa, lo mismo ocurre, por ejemplo, en Salta. Y entonces a veces hay un desequilibrio entre lo que pone la provincia, pone la nación, y también eso perjudica a las cajas provinciales. Más allá de que las provincias son responsables de esto, tienen que hacerse cargo, pero me parece que el escenario nacional debiera ser mucho más asimétrico, pero siempre considerando, como te decía antes... Y las empresas también asociadas al Estado en este sentido, en el transporte público, que son también a veces monopolios en donde también hacen su negocio, por supuesto, y terminan perjudicando de alguna manera, bueno, a tantos usuarios, ¿no? Sí, el papel de las empresas también tiene que formar parte del debate. No solamente por el hecho de a veces concentrar las rutas, por ejemplo, a través no quiero ser un negociado, pero sí a través de cercanías con gobiernos de turno, pero también, por ejemplo, en el compromiso de renovar la flota. Por ejemplo, una realidad hoy en el interior del país es que la flota de colectivos tiene el doble de antigüedad
que la flota que hoy circula en la Ciudad de Buenos Aires. También es un punto sobre la mesa, naturalmente hablando, pero no puede haber debate posible sin que el gobierno nacional se siente en la mesa, ¿no? Y que las provincias también pongan lo suyo, y que en ese marco no solamente el boleto sea lo único que se disputa, a pesar de que hoy es prácticamente el centro de atención, pero también la calidad de servicio. Entre ellos, en un momento en donde no tendríamos que estar hablando de estas diferencias, Alejandro, tendríamos que estar hablando de pensar en esos transportes públicos del futuro, que sean sustentables, que sean seguros, ¿no? Y no estar enfocándonos en esto, ¿no? Realmente. Sí, es una de las tantas, no sé si paradojas, pero sí curiosidades argentinas, que parece que estamos atrasando el debate todavía 10, 20 o 25 años. Lamentablemente es así, y eso que vos mencionás forma parte también de la existencia de desequilibrios hacia adentro de nuestro país. Un país que es enorme, que tiene realidades muy diferentes, y que esas realidades diferentes, que son desequilibrios regionales, que son asimetrías, la realidad es que prácticamente nunca, o por lo menos en el pasado reciente, no se la ha debatido con sinceridad, porque así como hablamos, por ejemplo, de flotas más modernas, la necesidad de tener flotas nuevas, también tenemos que hablar del papel de los municipios y de las provincias en las rutas, no las rutas provinciales, digo, los caminos internos, el pavimento en las ciudades, los caminos en los barrios, porque la empresa también te dice eso. Vos querés que yo renueve flota, pero rompo el colectivo a la segunda salida, porque está lleno de baches. Entonces, la realidad es que es un debate atrasado, es verdad, pero que es tan profundo porque nunca se resolvió nada, que lamentablemente va seguramente a demorar un tiempo que pueda tener soluciones realmente certeras y que tengan un impacto de lleno en la vida del habitante de cualquier provincia de nuestro país. Sin duda, impacta directamente en la calidad de vida de los argentinos. Un debate que es necesario, que es urgente y que debería ser de la manera más honesta posible, ¿no? Teniendo en cuenta todas las partes involucradas. Bueno, Ale, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir tu trabajo, que realizan desde la consultora Politicón desde Chaco. Te mandamos un abrazo y seguramente seguiremos en contacto. Muchas gracias a usted, a su disposición. Por favor, hasta pronto.